Mi hermano, quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión. Voy a tratar de que sea pequeña, porque ya conocemos que hay muchos de los hermanos ya están trabajando y ya pues hay que acostarse temprano y demás, porque mañana hay que levantarse temprano también. Entonces, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que es muy interesante. Es un tema que hablamos hace unas semanas atrás, donde hablábamos sobre los planes de Dios. Y es bueno rumiar sobre lo que ya aprendimos, puesto que eso garantiza que podamos entender mucho mejor la historia o los planes de Dios. Hace unas semanas atrás, como les decía, habíamos hablado sobre los planes eternos de Dios y habíamos hablado de las evidencias bíblicas que teníamos para respaldar esta hipótesis de que Dios tenía planes eternos o tiene planes eternos con el hombre. Dios pone al hombre. Todos conocemos que Dios había hecho una tierra desordenada y vacía, donde coincidíamos, coincidíamos todo de que había sido creada desordenada y vacía porque era creada para Satanás. Era un lugar de cárcel, pudiéramos decir, un lugar donde había sido desterrado, según Ezequiel, desterrado Satanás de los lugares tan preciosos y tan maravillosos que es el reino de los cielos. Y todos conocemos que Dios manda a Satanás, lo excomulga, lo expulsa de allá del cielo, del reino de los cielos, y es lanzado acá a la tierra. Y la tierra, por esa razón, coincidimos de que está desordenada y vacía. Pero asombrosamente, no sabemos el tiempo porque la Biblia no lo habla. En un tiempo X, Dios comienza a organizar ese caos que había en la tierra y comienza a organizarlo de tal manera que empieza a crear, y en 6 días Él crea una serie de cosas que verdaderamente hacen de este caos algo organizado, algo conciso, algo verdaderamente bello. En esencia, pudiéramos decir, como dice la propia Biblia, dice que era bueno, todo era bueno. Y ahí pone el sexto día como la corona de toda la creación, y digo corona de la creación, porque esta criatura que él hace, que él confecciona, que él hace, es el hombre. Y este hombre, por la propia palabra, entendemos, o creemos, o lo vimos, lo leímos, que era un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. De todas las criaturas que había hecho, él crea al hombre a imagen y semejanza de él. Y nos preguntábamos en aquel entonces, ¿cómo es posible que Dios haga una criatura que sea una criatura perfecta? Y eso hay que partir del principio. Era una criatura perfecta, no moría. Era una criatura que el conocimiento era un conocimiento muy alto. Hay algunos estudiosos que dicen que el cerebro está funcionando un 10, un 15%, pero en aquel entonces algunos piensan que estaba funcionando al 100%. Esta criatura fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y ahí viene la pregunta: ¿por qué Dios hace al hombre a imagen y semejanza de él? Porque, y coincidíamos, o llegamos a la concluíamos, perdón, de que Dios había hecho al hombre a imagen y semejanza porque Dios tenía planes con este hombre. Pero los planes que tenía Dios con este hombre eran planes eternos. Eran planes donde se movía en el plano de la eternidad. Si nosotros consideramos, no sé si ustedes se acuerdan del diagramita que les mandé aquella vez, donde había eternidad, vamos a llamarle eternidad anterior, está después lo que es lo que está incluido entre Génesis y Apocalipsis, y luego continúa la eternidad posterior, pudiéramos llamarla así, aunque no es así. La eternidad no tiene principio ni tiene fin, es eternidad. Pero para que ustedes se ubiquen, vamos a darle nombre a estas dos eternidades. Antes de Génesis le vamos a llamar eternidad anterior. Y después de Apocalipsis le vamos a llamar eternidad posterior. Porque si lo vemos así, podemos entender de que la eternidad es una. ¿Por qué? Porque la eternidad continúa y vemos a un hombre que tiene propósitos Dios con él, que los coloca en la escena.
en la escena de esta gran obra. Y después vemos al final a ese mismo hombre, un hombre perfecto, y al final ponemos un hombre perfecto igual, que continúa la eternidad haciendo cumplir en la segunda eternidad o en la eternidad posterior, haciendo cumplir los planes eternos que decía Dios. Yo no les puedo, al menos yo les aseguro categóricamente, que yo no les puedo decir cuáles son los planes eternos de Dios, porque yo no me muevo en la eternidad. Y espero que nadie le diga, podemos especular, porque podemos especular muchas cosas, pero yo creo que la Biblia no me habla a mí de cuáles son los planes eternos de Dios o de los hombres, de Dios para con los hombres. Pero lo que sí podemos darnos cuenta es que Dios pone en escena de la eternidad a unos hombres perfectos, hechos a imagen y semejanza de Él, y que estos hombres son interrumpidos los planes de Dios con el pecado. E inmediatamente que el pecado interrumpe, los planes de Dios, Dios no se queda con los brazos cruzados y entonces establece nuevos planes para con el hombre. Esos planes que establece Dios después que el hombre peca, ustedes saben que tienen un fin. O sea, tienen un principio y tienen un fin. Pero cuando se terminan los planes de Dios en el fin de los planes, que estamos hablando del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 22, después la eternidad continúa. Entonces, yo quiero que ustedes hagan una abstracción y puedan darse cuenta que hay una eternidad anterior y una eternidad posterior, pero que en esencia no es nada más que la continuidad de la eternidad. Porque la eternidad anterior se ve interrumpida y cuando se acaba Apocalipsis, cuando ya Satanás es lanzado al lago de fuego y la muerte, que es la última, es lanzada al lago de fuego, ese hombre vuelve a salir a escena y este hombre es la misma característica que tenía el hombre del huerto del Edén. Es el hombre lleno de bendiciones, siendo imagen y semejanza de Dios, y es un ser perfecto. Y la eternidad continúa. Por eso les digo, no creo, al menos yo, no voy a hablar por otros, no les puedo decir cuáles son los planes eternos de Dios para con el hombre. No lo sé. Si usted me lo pregunta, no lo sé. Y usted puede encontrarlo, muchas especulaciones, pero yo no le garantizo que busquen ninguna porque no está revelada. No está revelada al hombre por medio de la palabra de Dios. Y no podemos inferir claramente porque Dios no lo infiere. Yo no puedo inferir porque quiero inferir. Yo puedo entender por inferencia cuando Dios me infiere algo. Cuando Dios quiere que yo entienda algo. Pero si Dios no me lo infiere, yo no puedo inferir. Entonces, quiero decirle que la eternidad anterior se ve interrumpida por el pecado del hombre. Pregunto, sabes tú, pastor, cuáles son esos planes eternos que tenía Dios en el principio? No lo sé, no lo sé. Después pasa todo desde Génesis hasta Apocalipsis, y en Apocalipsis vemos a un ser humano que es ya un cuerpo glorificado, es perfecto, y cuando se acaban los tiempos, aparece ese mismo hombre perfecto, ese hombre hecho a imagen y semejanza, y que entra a la eternidad postrera y sigue a la eternidad. Yo no puedo descifrar, y vuelvo a repetir, y perdónenme que sea tan insistente en esto, pero es imposible que yo pueda definir cuáles son los planes eternos del hombre. Yo puedo especular, usted puede especular, muchos podemos especular, porque no es lo mismo especular que inferir. Podemos especular cuáles son los planes eternos, pero con exactitud no les puedo decir. Pero sí es muy importante que ustedes se ubiquen en este plano. Yo quisiera que ustedes estuviesen viendo un diagrama, que hay una eternidad anterior, hay esa eternidad se ve interrumpida por el pecado del hombre, comienza lo que es Génesis, termina Apocalipsis y después continúa la eternidad posterior. La eternidad posterior. Que en realidad la eternidad no se interrumpe porque es un proceso. Es un proceso que es interrumpido. Pero nosotros, para poder entenderla, tenemos que marcarlo en una eternidad anterior, Biblia, Génesis, Apocalipsis, pecado,
termina el pecado en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22, se acaba el pecado, Satanás es lanzado al lado del fuego, emerge de nuevo el hombre con las mismas características que tenía en el huerto del Edén, un hombre perfecto, un hombre que no moría, un hombre que tiene que ya está libre del pecado, porque está libre del pecado, y él continúa los planes. Y vuelvo a repetir de nuevo, por tercera vez, no conozco cuáles son los planes eternos de Dios para con el hombre. Ahora bien, lo que sí está claro es que el hombre, cuando es colocado en el huerto del Edén y peca, ahí se interrumpen los planes eternos de Dios. Los planes eternos de Dios. ¿Por qué digo los planes eternos? Porque el pecado hace que la criatura más importante de la creación en la tierra, perdonando la redundancia, que es el hombre, está ahora separado de Dios. Está separado. ¿Quién lo separó? El pecado. Y entonces Dios se da la tarea, y eso es lo que yo considero, y para que ustedes lo puedan entender, le estoy hablando de estos términos, ahí es donde yo considero que Dios establece nuevos planes para con el hombre, pero que estos planes ya no son eternos. Vuelvo a repetir, cuando el hombre antes de pecar, Dios lo pone en el huerto del Edén porque él tenía planes eternos con el hombre. Cuando el hombre peca, se interrumpen los planes eternos con el hombre, se interrumpen por completo, y Dios establece nuevos planes con el hombre para tratar de recuperar a este hombre caído, este hombre separado de Dios, y volverlo a integrar de nuevo en la perfección y que este hombre siga sus planes eternos. Estos planes eternos, como dije anteriormente 3 veces, no los conozco. Pero la Biblia sí me habla de los nuevos planes o de los planes que Dios toma con el hombre caído. El hombre cae producto del pecado, el hombre se separa de Dios producto del pecado. Dios establece planes con el hombre para reintegrarlo, para volver a reconectar con los planes eternos. Y estos planes duran este lapso de tiempo que está enmarcado entre Génesis y Apocalipsis. En este lapso de tiempo, en este lapso vamos a decir, en este espacio que hay entre Génesis y Apocalipsis, Dios no es otra cosa que Dios estableciendo un nuevo plan, pero este plan ya no es eterno. Es un plan que comenzó cuando el hombre peca y termina cuando el hombre es redimido. Y de eso quiero hablarles en esta noche, del plan no eterno, pero que me lleva a la eternidad. Y digo plan eterno porque sí lo conozco. El plan no eterno sí lo conozco, lo conocemos. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Por qué razón? Porque muchas veces no ubicamos nuestra cosmovisión. No podemos descifrar cómo es el funcionamiento de todo esto que está sucediendo, de lo cual tú y yo, a pesar de que no lo conocemos, somos partícipes. Somos partícipes de todo lo que está sucediendo. Y esto, vuelvo a repetir, es muy importante que nosotros lo conozcamos, puesto que el hombre es el centro de todo esto. Dios pone al hombre como corona de la creación. Amén. Dios le da la posibilidad al hombre de ser hecho imagen y semejanza. Amén. Pero Dios ve que el hombre le falló, el hombre pecó, se separa de Dios. Por tanto, los planes eternos de Dios se ven truncados. Y entonces se ve obligado Dios a establecer nuevos planes, ya no eternos, sino enmarcados, porque estos nuevos planes comienzan cuando el hombre peca. Y estos planes, este plan de Dios, no es otra cosa que lo vemos en el capítulo 16 de Marco, donde dice Dios y le da una gran comisión, que se llama así, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este es el plan. Cuando nosotros analizamos este plan, mis hermanos, cuando nosotros analizamos este plan, vamos a llamarle segundo plan o plan no eterno, plan que tiene principio y fin. Este plan, cuando se cumple, tú te podrás dar cuenta de que este plan es para reintegrar de nuevo al hombre al plan eterno de Dios. ¿Por qué razón? Porque este plan de Marcos 16:15
no es otra cosa de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos que ir por todo el mundo, tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas, a todas las personas. Y nos preguntamos, una vez que hablamos de este tema de Marcos 16:15, la Gran Comisión, bueno, ¿cuál es el interés que tiene Dios en de que todo el mundo conozca la palabra, conozca la verdad? Y de eso se trata el evangelio. ¿Evangelio qué cosa es? Buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es, tú vas al infierno, pero Cristo muere por ti para que tú no vayas al infierno y te vayas al cielo. O en otras palabras, es reintegrar al hombre caído, reintegrar de nuevo al hombre a los planes eternos de Dios. Porque quien entra a la eternidad es el hombre redimido por la sangre de Cristo. Solamente dice, nadie va al Padre si no es por mí. Jesús se demuestra así. Presenta y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre, o sea, nadie va a Dios, nadie se salva si no es por mí. Y quizás te estés preguntando, ¿cómo es eso? No entiendo bien, te explico. Nosotros aprendimos que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos por completo de la gloria de Dios. Y que la paga de ese pecado que me impide entrar al cielo es la muerte. Y para eso nosotros tenemos que ir donde Jesús y decirle a Jesús, Jesús, tú quieres morir por mí. Jesús dice, sí, yo vine a eso, a morir por ti. Y una vez que Jesús va a la cruz y muere, nosotros somos libres, nosotros somos perdonados. Ya nosotros podemos entrar al cielo. Pero yo quiero que usted entienda que entrar al cielo no es otra cosa que entrar a la eternidad. Porque ya la muerte nunca más se va a enseñorear de nosotros. Y esto es muy importante conocerlo, hermanos míos, porque es el propósito por el cual Dios está estableciendo un segundo plan. Y vuelvo a repetírselo para que ustedes no se me vayan, no se vayan de la idea. Dios tenía un plan eterno, que se fue interrumpido ¿por quién? Por el pecado. Pero ahora, como el pecado entra en el hombre, la consecuencia del pecado es separación. Por tanto, el hombre se separó de Dios. Entonces, si el hombre se separa de Dios, Dios no puede tener no puede tener los mismos planes con el hombre separado de él. Entonces se ve obligado Dios ¿a qué? A buscar, y oigan bien esto que es muy importante, a buscar un nuevo plan, a establecer un nuevo plan. ¿Cuál es el nuevo plan? Tratar de reintegrar de nuevo al hombre a la eternidad. Y eso es lo que nosotros conocemos como salvación. Reintegrar al hombre a la eternidad. ¿Por qué? Porque, porque ese es el propósito que tiene él. Él tiene un propósito. Propósito de él con los hombres es un propósito eterno. Que nosotros no sabemos cuál es. Al menos yo no sé cuál es. Ahora bien, cuando el hombre es capaz de aprender una gran verdad, yo me voy al infierno. ¿Por qué? Porque estoy separado de Dios. Porque he pecado. Pero cuando el hombre se entera de que Jesucristo es capaz de morir por él y esa muerte de Jesucristo por él te lleva al cielo y te saca del infierno, o sea, no te permite ir al infierno, eso es evangelio. De eso se trata. Y dedujimos aquí que si Dios estableció un segundo plan, un plan que es, yo diría que es un plan emergente, por tratar de incorporar de nuevo al hombre a la eternidad. Cuando Dios establece este nuevo plan, le da muy importancia, le da la importancia más grande que puede existir sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene acá, Él no anuncia otra cosa. Él no dice, tengan buen testimonio. Él no dice, traten por todos los medios de cantar bonito. No dejen de ir a la iglesia. No, no, no. Él lo único que dice, que se conoce como la Gran Comisión, es lo que está en Marcos 16:15. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En otras palabras, tenemos, hermanos míos, tenemos un gran mandamiento de parte de Dios. Una gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? La gran comisión no es otra cosa que el plan que establece Dios para reintegrar al hombre a la eternidad. Porque, ¿cuál es la consecuencia? Cuando una persona
Cuando una persona se le es predicado el evangelio y acepta a Cristo, ¿a dónde va? Se va al cielo. Y si esa persona al reino de los cielos entra al reino de los cielos, entonces es una persona que está redimida, está perdonada. Es una persona que tiene todas las condiciones para continuar lo que el pecado interrumpió en el huerto del Edén. El huerto del Edén sirvió para que el pecado entrara. Oigan bien esto, en este huerto del Edén, el pecado entró en el hombre. Y los planes eternos de Dios se ven detenidos, se ven truncados. Y Dios tiene que elaborar un nuevo plan. Es el plan de redención, es el plan de perdonar nuestros pecados, de quitar nuestros pecados. ¿Y lo logra dónde? En el Nuevo Testamento. Lo logró en el Nuevo Testamento, con Jesús. Jesús muere por nosotros, los pecados que nosotros teníamos que nos impedía entrar al cielo, nosotros entonces podemos entrar. Eso que le estoy contando, hermanos míos, ese es el Evangelio. Cuando tú lees Marcos 16:15, dice, ir por todo el mundo y predicar, ¿qué cosa? El Evangelio. Todas las personas, oigan esto, todas las personas que hoy están sobre la faz de la tierra, todas Dios las ama. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios tiene propósito con cada ser humano que existe hoy día en la tierra. De eso no me cabe duda. Usted no está hecho por casualidad. Usted está hecho porque Dios tenía un propósito contigo. Y ese propósito es un propósito eterno. Pero el pecado te ha separado de ese propósito. Y tú andas vagando y tú te estás separando. Y tú te andas separando de los planes de Dios. Entonces, cuando la persona escucha, y no todas las personas, y miren lo que dice el verso 16 de Marcos, el verso sería Marcos 16:16. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. O sea, ese entrará de nuevo a los planes eternos del hombre. Mas el que no creyere será condenado. O sea, aquí yo puedo darme cuenta, aquí me puedo dar cuenta de que es esta gran comisión, este evangelio, esta gran verdad, es para todo el mundo, pero hay una posibilidad, que lo aceptes o que no lo aceptes. Y esto es importante conocer. Como usted podrá ver, este plan del cual hablábamos, este nuevo plan de Dios, que yo no quiero que ustedes tengan presente que este es el nombre que lleva él, sino que yo les he puesto ese nombre para que ustedes puedan determinar cuál es. Hay un plan eterno, el plan 1, que se ve interrumpido por el pecado. Pero hay un segundo plan, que es el plan de recuperar lo que el pecado hizo que se perdiera. Porque el pecado alejó al hombre de Dios. Por tanto, ya el plan eterno de Dios con el hombre se ve truncado. Y ahora vemos cómo cómo Dios establece un nuevo plan para restaurar esa separación. Y eso le llamamos el Evangelio. Le llamamos el Evangelio. Este plan que le estoy diciendo tiene inicio y tiene final. ¿Cuándo tiene inicio? Cuando el hombre se separó de Dios, ahí mismo comenzó el nuevo plan, el plan 2, vamos a llamarle. Desde el primer momento Dios quiere restaurar la comunión con el hombre, pero el pecado lo separa. Eso lo vimos hace unos días. Lo separa, se separa. Él comienza a creer en otras deidades, comienza a creer en sí mismo, todas esas cosas que aprendimos el otro día. Pero el Evangelio, que son las buenas noticias, hace que el hombre reaccione y diga, ¿sabes qué? Y creo que ese hombre que reacciona somos tú y yo. ¿Por qué nosotros decimos, o por qué les digo que nosotros somos los hombres que reaccionamos? Porque nosotros nos dimos cuenta de que estábamos separados de Dios. Dice, apartado de mí, nada podéis hacer. Nos enteramos y dijimos, ¿cómo me puedo pegar a Dios? Y entonces dice, por medio de Cristo. Y Cristo nos une a Dios, al punto que nos adopta como hijos de Dios. Y entonces, esto tiene fin. ¿Cuándo tiene el fin? El inicio, cuando la caída. Y el fin es cuando tú y yo aceptamos a Cristo. Tú y yo, si aceptamos a Cristo, estamos insertados de nuevo en el plan eterno de Dios. Volvimos a ser insertados en el plan eterno de Dios. Ahora, aquí viene la problemática grande, perdón.
Esta problemática consiste en ¿qué? Consiste en que nosotros, por nuestro libre escoger, podemos decir no o podemos decir sí. Y desde entonces, Jesús nos lo está enseñando en Marco y también lo aprendimos en Mateo. Y Marco nos dice en el verso 16, dice, el que creyere y ratificara, que es el bautizo, y ratificara su creencia, ese va a ser salvo. O sea, va a ser insertado. Mas el que no creyere, ese será condenado. O sea, ese será, ¿irá a dónde? Al infierno. Por eso es muy importante conocer esto, porque tú estás, y fundamentalmente tú, amigo, que estás visitándonos, tú tienes en estos momentos dos caminos, como hablaba el otro día en la prédica del hermano. Tenemos dos caminos delante. Un camino que conduce a la salvación y un camino que conduce a la condenación eterna, al infierno. ¿Cuál vas a escoger? ¿Cuál vas a escoger? Y este plan, vuelvo a repetir, este plan es para reinsertarnos de nuevo en el plan eterno de Dios. Hay algo que quiero consultarle, o sea, compartir con ustedes, que está en el capítulo 24 de Mateo. Quiero que vayan al capítulo 24 de Mateo, verso 14, para darle más fuerza a esta hipótesis que estamos teniendo. Y en el capítulo 24, verso 14 de Mateo, dice, y será predicado este evangelio, vuelvo de nuevo, este evangelio será predicado a todo el mundo. Dice acá de nuevo Mateo, eso fue en Marcos 16:15. Pero mira lo que dice Jesús, porque el que está hablando es Jesús. Y dice, y será predicado este evangelio, estas buenas noticias del reino, en todo el mundo. En todo el mundo. Para testimonio a toda la nación. O sea, para que todo el mundo conozca esta verdad, estas buenas noticias. Pero me llama la atención, después del punto y coma, dice, y entonces vendrá el fin. O sea, mi hermano, si aquí usted no entiende esto, nunca va a ir al reino de los cielos. Oiga, y esto es muy importante, ¿eh? Si nosotros no aceptamos a Cristo, si nosotros no aceptamos a Cristo antes del fin, hermano, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Porque el evangelio, acuérdense, el propósito, el segundo plan que tiene Dios es de reinsertar de nuevo al hombre en el plan eterno. Y trata por todos los medios de decir, busca a Jesús, porque la manera de insertarte en el antiguo pacto, en el antiguo programa, vamos a llamarlo así, en el plan eterno, es por medio de Jesús. Pero hay personas que van a aceptarlo y hay otras personas que no lo van a aceptar. Y ahora en el verso 14 del capítulo 24 de Mateo me dice, este evangelio será predicado, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Y luego que se predica a todo el mundo, ya no hay ninguna razón, porque ya después va a venir el fin. O sea, cuando yo estoy viendo el término fin, me estoy refiriendo el lapso de tiempo que Dios tiene para la salvación, el lapso de tiempo de la gracia llega a su fin. Y nosotros consideramos que después que este evangelio sea predicado hasta el fin de la tierra, va a venir el rapto de la iglesia. Esto nosotros lo consideramos como doctrina de nuestra iglesia. Que el fin se refiere al rapto de la iglesia. Usted podrá encontrarse otra literatura que dice que no, que el fin es otra cosa, pero nosotros consideramos de que el fin es el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque fin quiere decir terminar el periodo. Ese es el término fin. Cuando tú terminas el periodo de salvación, el periodo de gracia, el periodo de la iglesia, entonces ya no hace falta predicar más el evangelio. ¿Por qué? Porque ya todas las personas escucharon todo el mundo, porque es hasta el fin del mundo. Todos escucharon la manera que hay para reinsertarse en los planes eternos de Dios. Y tú, lo que lo hiciste, amén. Pero tú que no lo hiciste, estás condenado. Según escuchábamos en Marcos 16:16. Hermano, yo le doy una gran importancia a esto.
Yo verdaderamente le doy una gran importancia a esto, porque, hermano, esta es la esencia, esta es la cosmovisión que nosotros tenemos sobre el plan divino de Dios. Es la cosmovisión de lo que está pasando en el mundo, donde tú y yo somos testigos, donde tú y yo somos protagonistas. Somos protagonistas, hermanos míos. Y esto es muy bueno conocerlo. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber, acuérdense que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Tú eres muy importante para Dios. ¿Por qué eres importante para Dios? Tú eres importante para Dios porque tú existes. Y si tú existes, es porque Dios te trajo con un propósito. Pero el pecado te separó de los planes eternos y ahora Dios ha instituido un nuevo plan, que es el plan de recuperación, el plan de reinserción en los planes eternos. Y estos planes de reinserción no tienen otro nombre que el Evangelio de Jesucristo. Cuando estos planes de reinserción todo el mundo lo sepa, se acabó la gracia, se acabó el favor inmerecido. Ahora vas a tener que pagar con crece. Y aquellos que conocen un poco más de Biblia saben que una vez que entra al Apocalipsis, el pago de la salvación es la cabeza. Te cortan la cabeza. Eso lo sabemos. Y si usted tiene dudas, llámeme para explicarle. Pero ahora no tenemos tiempo para eso. Hermano, nosotros tenemos que entender, la iglesia tiene que entender que tú estás en esta tierra porque Dios te ha puesto con un propósito. Bueno, pastor, ¿y qué propósito tendrá conmigo? Sabrá Dios. Si no sé con el mío, ¿cómo voy a saber del tuyo? Pero aprendimos hace unos meses atrás de que para conocer la voluntad de Dios tengo que poner en práctica aquello que dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo como para el Señor. Lo aprendimos. Así conozco cuál es la voluntad de Dios. Si Dios me ha puesto a hacer esto, pues yo lo voy a hacer. Si Dios no me ha puesto a hacer esto, yo no lo voy a hacer. Y esto es muy importante para conocer la voluntad de Dios. Es muy necesario, escúchenme en esto, es muy necesario conocer esta cosmovisión de lo que es los planes de Dios. Y Dios termina, escuchen esto, Dios termina estos nuevos planes, o este plan de reinserción o de rescate, lo termina cuando Satanás es lanzado en el lago de fuego. Cuando el demonio es lanzado para siempre. Cuando la muerte ya no es más. Ya no es más. Ahí los planes de Dios de reinsertar al ser humano, a los elegidos, a los escogidos. Y estos elegidos y escogidos es la iglesia. Es la iglesia de Jesucristo. Yo quiero llevarlos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Que es muy importante analizar este pasaje, porque nos va a ajustar más, nos va a dar más comprensión de lo que le estoy hablando. Dice así el verso 16, 15, 16 de Juan. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, para que ustedes lo entiendan mejor. Y dice así, por eso de repente usted no concuerda con lo que yo estoy leyendo, a lo que usted está leyendo en la Biblia, porque la edición de ustedes es la edición Reina Valera del 60. Yo estoy utilizando la Dios habla hoy. Y dice así, ustedes no me escogieron a mí. Habla Jesús. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Cuánta claridad hay en este pasaje de Juan. No sé si ustedes se han dado cuenta, hermanos, pero quiero explicarles este verso 16 del capítulo 15 de Juan, del Evangelio según San Juan. Nosotros habíamos dicho que si tú estás en esta tierra, usted está en esta tierra con un propósito. Es con un propósito. Dios, todas las criaturas que están hoy día, todos los seres humanos, toda la humanidad, tiene el derecho de escuchar la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos la obligación de enseñar el Evangelio, o sea, la palabra de Dios a todo el mundo, hasta lo último de la tierra.
Muchas personas, hermanos míos, en el mundo no conocen quién es Jesús. Nosotros tenemos el derecho de enseñarle quién es Jesús. No decirle que Jesús es el bárbaro y que sanó, no. Jesús es el Salvador. Y esto es muy importante. Acuérdense, Jesús no vino a sanar a nadie. Él sanaba porque tenía que demostrar que Él era quien decía ser Dios. Pero Él no vino a sanar. ¿Él vino a qué? Él vino a salvar el mundo. Pastor, ¿y por qué sanaba? Ya lo aprendimos hace unos días. Él sanaba para dar a entender, para que comprendieran que Él era Dios. Y Dios vino a sanar. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué cosa es el reino de Dios? Salvación. ¿Y por qué dice el reino de Dios salvación? Porque el reino de Dios me reinserta. Cuando yo alcanzo el reino de Dios, me reinserto ¿en qué? En los planes eternos de Dios. Que lo interrumpe el pecado. Cuando yo soy reinsertado de nuevo, ¿quién es el que me reinserta? Jesucristo. Porque Él es el que quita el pecado que me separó de Dios. Cuando Cristo viene a donde estoy yo y me perdona por medio de su sangre y me quita todo el pecado, yo soy una nueva criatura. Así lo dice. Y si soy una nueva criatura, entonces paso a ¿qué cosa? A la eternidad, a los planes eternos de Dios. A los planes eternos de Dios. Pero aquí hay algo que es muy importante conocerlo. Todos los seres humanos, vuelvo a repetir, todos los seres humanos tienen el derecho de ser salvos. Y esto lo vemos en la palabra de Dios cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todas las personas que integramos el mundo en estos momentos, Dios los ama. Pero también aprendimos en Marcos 16 que no todas las personas van a entrar a la eternidad. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que no van a creer. Dice, y el que creyere y fuere bautizado, ese va a creer, ese va a entrar a la eternidad. Pero hay personas que no van a creer. Hay personas que no van a creer. Pues si tú no quieres creer, este es tu problema. Vas a ser condenado. Eso está claro. Hermanos, recuerden esto. La palabra de Dios va a ser el código penal de nosotros. Va a ser el código penal de nosotros, porque aquí todos nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y la palabra le está hablando esta noche a ustedes y me está hablando a mí. Y la palabra me está diciendo que no todos vamos a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque Dios es malo. No, Dios ama a todos. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y por qué entonces vamos al infierno? Porque yo escogí ir al infierno. ¿Y por qué escogí? Porque no quise creer en lo que me decía la Biblia. Y lo dice así claro, mas el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, ese será condenado. Marcos 16, 15 y 16. Entonces, esto, vuelvo a repetirle, esto es muy importante saberlo porque nos estamos jugando. Usted está aprendiendo una verdad absoluta. Esto es ley. Esto es ley. El cielo y la tierra pasará, pero esto sigue siendo ley. Esto sigue siendo ley. Entonces, cuando vemos Juan 15, 16, dice, ustedes no me han escogido a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. ¿A quién se está refiriendo este pasaje? ¿Él se está refiriendo al mundo? No, el mundo tiene un derecho. Pero aquí se está refiriendo ¿a quién? A la iglesia. ¿Por qué digo que se está refiriendo a la iglesia? Porque cuando tú vas, oigan esto, cuando tú vas al concepto de eclesia, dice que son las personas, iglesia son los llamados afuera del mundo. Son los llamados afuera del mundo. Vuelvo a repetir, el mundo, Juan 3:16, el mundo tiene derecho a salvarse. Sí, sí, tiene derecho, porque Dios ama a todo el mundo. Pero Marcos 16:16 me dice de que solamente aquellos que escuchan, entienden y creen son los que son salvos. Bautizados, el que creyere y fuera bautizado. Pero hay otro grupo de personas que no van a creer. Como hay muchas personas que son familiares de ustedes, amigos de ustedes, e incluso algunos que están escuchando aquí que no creen, pues van a ser condenados. ¿Dónde? En el infierno. Van a ser condenados. Esto es ley. Aquí no hay interpretación.
Esto es ley, esto es interpretación literal, como lo dice. Entonces, aquí en Juan 15:16, Dios, y quiero que tengan presente esto porque dice, ustedes no me escogieron a mí. ¿Quién escogió a Dios quién escogió a Dios o a Jesucristo? Aparentemente, fuimos nosotros, fuimos los que lo aceptamos. Pero dice Jesucristo, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Ninguno de nosotros escogimos a Cristo, pero pensamos que lo escogimos. ¿Por qué? Porque decidimos seguir a Cristo. Creímos y fuimos bautizados, ¿no? Creímos. Ahora bien, si nosotros escogimos a Cristo, mejor dicho, si nosotros aceptamos a Cristo, podemos pensar de que nosotros lo escogimos a Él. Pero aquí me dice todo lo contrario Jesús, porque el que está hablando acá es Jesús. Dice, ustedes no me escogieron a mí. ¿Cómo es esto? Jesús dice, sino que yo los he escogido a ustedes. Yo los he escogido a ustedes. Esto cambia mucho. Y para confirmar la teoría que tenemos, o la hipótesis, dice, y les he encargado que vayan y den mucho fruto. Y que ese fruto permanezca. O sea, y les he encargado, ¿qué cosa es? ¿A qué se refiere Cristo cuando dice, y den mucho fruto y que ese fruto permanezca? O sea, yo considero Él nos llamó a que tengamos frutos de arrepentimiento. Y que nosotros vayamos por el mundo enseñando esos frutos verdaderamente de arrepentimiento. Yo creo, yo no puedo generalizar así y de repente usted no está de acuerdo conmigo. Pero yo lo generalizo cuando dice, y les he encargado que vayan, creo que se está refiriendo al Evangelio. Y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que este fruto permanezca. O sea, vayan y prediquen el Evangelio y que la gente se bautice para que sean salvos. O sea, que confirmen que sea un arrepentimiento genuino. Y después termina diciendo, así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Muchas veces nosotros decimos, yo soy cristiano, yo todo lo que le pido al Padre, Él está obligado a darme. No, cuidado con eso. Él está condicionando algo acá. Él está condicionando algo acá, Jesús. Yo le estoy diciendo que les he encargado que vayan. Les he encargado que vayan y prediquen el Evangelio. Y que sea un Evangelio puro, no de falsas doctrinas, no estrategias humanas para llenar iglesias. No, yo quiero que este Evangelio que ustedes prediquen sea un Evangelio puro. Que la gente se convierta de verdad, que no sea palabrerías. Eso es lo que quiero. Eso es lo que necesito que ustedes lo prediquen. Porque eso es lo que quiero. Yo no necesito que se predique, que se llene una iglesia. Yo necesito que se reinserten de nuevo la gente en el plan eterno de Dios. Eso es lo que yo necesito. Yo necesito que el evangelio que se predique sea puro. Y vuelvo a repetirle. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Hermano, yo le doy una gran importancia a esto, sino que yo les he escogido a ustedes. Si hoy tú y yo estamos en una iglesia, es porque Dios nos ha escogido a nosotros. Que no te quepa duda de que Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Les confieso que este pasaje, Dios me iluminó mi mente para darme cuenta de la grandeza de los planes de Dios. De la grandeza de los planes de Dios. Dios tiene, y vuelvo a repetirle, Dios tiene un plan eterno que se vio interrumpido por el pecado. Porque el hombre se separa de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Y automáticamente Dios establece un nuevo plan. Y es el plan de recuperación, de reinserción a los planes iniciales, a los planes eternos. El plan 2 es el plan que reinserta al ser humano en el plan 1. ¿Me entienden? Eso es lo que hemos aprendido hasta este momento. Y nosotros decimos, pero ¿en qué consiste el plan 1?
les decía, no sé cuáles son. Porque una vez que termine, en Apocalipsis capítulo 22, que termine ya la Biblia, que termine ya este plan 2, sigue la eternidad y nosotros seguimos en la eternidad. Y cuando digo nosotros, se refiere a las personas que decidieron reinsertarse en el plan eterno. No no todos los seres humanos en Apocalipsis capítulo 22 van a reinsertarse. No. Solamente los que decidieron reinsertarse por medio de Jesucristo. Acuérdense, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie más, Jesús. Nadie entra a la eternidad o a los planes de la eternidad si no aceptó a Cristo como su Salvador personal. Nadie. Eso es absolutamente imposible. Imposible. Porque Jesús lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahora, ese plan, el segundo plan, que es el plan de reinserción, Dios nos dice cuál es ese plan, en qué consiste ese plan. Y le preguntamos, Dios, ¿cuál es el segundo plan? Porque el primero no lo sabemos, pero el segundo plan de reinserción sabemos que está en Marcos 16:15. ¿Cuál es? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cuál es el plan? El plan es que cuando analizo, ¿qué cosa es el evangelio? Es una gran noticia, una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Todos ustedes se van al infierno. Pero por medio de Jesucristo podemos alcanzar la salvación. En otras palabras, podemos reinsertarnos de nuevo en el plan eterno. Solamente por Jesús. Ese es el plan. Ese es el plan B o el plan segundo, el plan de reinserción. Pero nos encontramos que no todo el mundo va a aceptar este plan. Ustedes lo conocen. Hay alguna gente que va a decir sí, y lo confirmo, y lo confirmo, y lo confirmo. Eso quiere decir bautizo. Lo confirmo, porque bautizo es confirmación del haberle aceptado a Jesucristo. Esas personas, el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Ese se reinserta en los planes eternos de Dios. Bueno, pastor, y los que no creen, esos no se reinsertan en los planes de Dios. Y entonces, ¿para dónde van? Ellos se van al infierno. Dice, y el que no creyere será condenado. Será condenado. Entonces, esto verdaderamente es claro. Y esto me imagino, tú amigo que estás acá, que estás escuchando, creo que Dios te está hablando. Y te está diciendo, solamente tengo una salida, no tengo más. No tengo más salida, tengo que aceptar a Cristo porque esto es ley. Miren, yo les quiero mostrar qué cosa es una ley rapidito. Tú te vas ahora a Lima y te vas a encontrar un semáforo en muchas cosas, en muchos lugares. Y aquí en Lima, la roja quiere decir detente. La verde quiere decir sigue y la amarilla o el ámbar te dice espera un momento que va a haber un cambio. Pero cuando tú vas a los Estados Unidos, quiere decir lo mismo. Cuando tú vas a Europa, a Japón, cuando tú vas a Nueva Zelanda, cuando tú vas a Canadá, a Alaska, cuando tú vas a los 4 puntos cardinales de la Tierra, la amarilla, la roja y la verde significan iguales. Eso es ley. Entonces, esto que yo le estoy diciendo, hermanos míos, es ley. Es ley. Si usted acepta a Cristo como su Salvador personal, según Marcos 16:15, y confirma por medio del bautizo, usted va a reinsertarse en el plan eterno de Dios. Y va a continuar la eternidad. Pero si usted no lo acepta, no cree en eso, usted está siendo condenado al infierno. Ahora, después Juan 15, Jesús nos cambia y nos enseña sobre aquellos que hemos aceptado a Cristo. En otras palabras, la iglesia. Y nos enseña de una manera fabulosa. Y nos dice cómo tenemos que ser nosotros la iglesia. Recuerden, esto es el plan. Y lo que lleva, miren, el plan es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, predicación del evangelio.
¿Y quiénes son los que llevan ese plan? Los mismos que fueron salvados. A mí me predicó uno que fue salvado y ahora yo les predico a otros que no son salvados. Es una cadena, es una cadena. ¿Por qué? Porque este plan de Dios, este segundo plan, este plan emergente de reinserción, es un plan que es muy, muy rápido, tiene límites, tiene límites. Y ahora Jesús nos expresa en Juan 15, 16, nos dice, ustedes no me escogieron a mí. Mire, cuando yo me encontré con esto, les confieso, yo dije, ¿cómo que yo no escogí a Jesucristo? Si yo no llego a decir, yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, yo no hubiera sido cristiano. Pero Jesús lo que me está diciendo es, si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, es porque yo te puse, yo te escogí. Vuelvo a repetir, el mundo entero tiene la posibilidad de convertirse, de aceptar a Cristo. Sí, todo el mundo. Pero hay un grupo numeroso de personas que no quieren. Pero los que quisimos, Dios sabía que tú querías. Dios sabía que tú querías. Y por eso te escogió. Y por esta razón, hermanos míos, yo te hablo a ti. Tú que eres cristiano, que llevas tiempo, tú que te convertiste hoy, tú que quizás no estás convertido todavía, si Dios te ha llamado a esta iglesia, si hoy estás escuchando esta prédica, si hoy estás escuchando esta verdad, quiero que entiendas que Dios te escogió. Tú no quisiste venir acá, Dios te trajo acá. ¿Y sabes por qué te trajo acá? Porque Él quiere insertarte a ti en el plan eterno de Él. Y esto significa un gran privilegio. Porque quiere que le diga una cosa. Si usted se pone a contar, en este mundo hay miles de millones de personas. Miles de millones de personas hay en este mundo. Y te ha escogido a ti, que quizás tú creas que no sirves para nada, y que nadie te conoce ni en Francia, ni nadie te conoce en Londres, ni nadie te conoce en Alemania, ni nadie te conoce en Nueva York, que nadie incluso te conoce ni en tu barrio. Nadie te conoce quizás, pero Él te ha escogido a ti. Si hoy tú estás acá en esta iglesia escuchando esta palabra, quiero que sepas esto y nunca se te olvide y que lo aproveches porque Dios te ha escogido a ti. Acuérdense, iglesia, es llamados afuera del mundo. Dios te ha llamado a ti. Tú no estás acá por una casualidad. Tú no estás acá porque quieres quedar bien con no sé quién. Tú estás acá porque Dios te llamó. Y esto es lo que me está diciendo Juan 15, 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Yo los he escogido a ustedes. Tú, que eres el hombre más pecador que puede existir. Tú, que hasta ahora, hace un rato, le robaste una cartera a alguien. Tú, que hace un rato traicionaste a tu esposa con otra mujer. O tú, que le traicionaste a tu esposo con otro hombre. Quiero decirte que si estás acá escuchando esta palabra, Dios te está diciendo, yo te escogí a ti. Ustedes no me escogieron a mí. Tú que te crees que no eres nada, Dios te escogió a ti. Ustedes no me escogieron a mí. Y quiero que sepan que el hecho de que tú estés acá es un privilegio, no acá, en cualquier iglesia. Es un privilegio porque Dios te escogió. Te escogió. No desaproveches la oportunidad de reinsertarte en los planes eternos de Dios. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo, Jesucristo, los he escogido a ustedes. Y mire cómo sigue diciendo, dice, y les he encargado que vayan, porque no es el hecho de que te hayan escogido. Yo le doy gracias a Dios por ser escogido. Muchos de ustedes, la gran mayoría de ustedes, le dicen, gracias Señor por haberme escogido. Y estoy agradecido. Pero dice esta segunda parte, dice, y les he encargado que vayan. Y les he encargado que vayan. Tú que estás acá y que no le has predicado ni a un perro, ni a un gato, estás mal. Porque Él te escogió para que vayas. Él nos escogió no solamente para salvarnos, para reinsertarnos, sino que recuerda de que tú estás aquí porque hubo uno que escuchó la voz de Dios y se encargó de ir
y sacarte del mundo a ti. Eso se trata en la iglesia. Unos, unos son sacados por otro y otros son sacados por otro. Y así, y esa cadena. A mí me sacó uno, yo estoy sacándolo a otro, otro saca al otro saca al otro, y así sucesivamente. Nosotros, escucha esto, nosotros no escogimos a Cristo, sino que yo, dice Jesús, les he escogido a ustedes. Pero lo escogiste no para salvarte solamente, sino para que seas un instrumento en las manos de Jesucristo, en este plan B, en este segundo plan de reinserción. Tú eres un papel importante en este plan. Tú eres muy importante en este gran plan que tiene emergente, que tiene Jesucristo. Somos importantes. Él te sacó, te escogió y ahora te dice, necesito que vayas. Necesito que vayas y que vayas y que des buenos frutos y que lo que vayas a decir sea bien conciso, bien preciso y bien eficaz. Y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Nosotros nos pasamos la vida pidiéndole al Padre y nunca le damos nada. Quiero decirte que si tú le pides al Padre y no le has dado nada, Él no te va a dar nada tampoco. Así que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Todo lo que le pidan. ¿Puedo pedirle al Padre todo lo que yo le pida? ¿Me lo puede dar? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Primero, ir y hacer discípulos. Ir y enseñar la sana doctrina para que esta doctrina permanezca, esas personas permanezcan en el Señor. Así es como Dios me va a contestar. De lo contrario, no me va a contestar. Y esto es muy importante conocerlo. Los invito a ir, quiero ir rápido porque ya con esto termino, a capítulo 7 de Mateo. Capítulo 7 de Mateo. Y esto me va a dar una idea de cómo es lo que le estoy contando. Recuerden, si Él nos llamó y como somos llamados, tenemos que entender que nos llamó es para que trabajemos para Él, para que vayamos y que prediquemos esta buena noticia, ese plan que nos enseñó Dios. Y nos dimos cuenta que después que se termine ese plan, que ya no haya más nadie que predicarle porque ya será predicado a todo el mundo, entonces nos recogerá Dios y nos raptará al cielo. Nos recogerá y terminará la gracia, favor inmerecido. Y terminará la época de la gracia, la época de la iglesia. Porque ya la iglesia nunca más estará acá. Y como bien dice Mateo capítulo 24, verso 14, y estas personas, cuando terminen de predicar a lo último de la tierra, entonces llegará al fin. Pero miren lo que dice acá Mateo, que refuerza todo esto que estábamos hablando. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mas el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. No todo el mundo que dice yo soy cristiano va a entrar al reino de los cielos. ¿Y quién entonces entra al reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre. Pregunto, ¿cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es reinsertarnos a los planes eternos al hombre. De Él. Esa es la voluntad del Padre. Es imposible, hermanos míos, que tú no le prediques el evangelio a nadie. Tú puedes entrar al reino de los cielos. Es imposible. Dice, y aún hay mucho, y esto es muy importante porque esto es un mensaje a la iglesia. Muchos de nosotros, no todos nosotros le decimos a Jesucristo, Señor. Y Jesús nos dice, no todo el que me dice, porque dice, me está hablando Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto nos causa estupor, nos causa temor. Dios mío, ¿seré yo? ¿Entraré al reino de los cielos? Y yo tengo que estar consciente de que voy a ser salvo. ¿Sabe por qué? Porque estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Estoy haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La gran comisión, Marcos 16:15. Toda la Biblia me lleva a qué cosa?
a que la gente conozca a Cristo, porque eres la única persona que nos reinserta en los planes eternos de Dios. Ese es el gran plan. Esa es la voluntad del Padre. Y miren lo que dice el verso 22. Miren, para que ustedes vean. Dice el verso 22 y 23. Muchos me dirán en aquellos días, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le protestaré, nunca os he conocido, apartados de mí, obradores de maldad. Alabado sea el Señor. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los he conocido. Pero el verso 22 es muy importante conocerlo, porque hay muchos cristianos hoy día que piensan que porque profetizan, que muchos cristianos que piensan porque echan fuera demonios, muchos cristianos piensan que porque hablan en lengua, porque danzan en el espíritu, o porque son apóstoles, o porque son hombres y mujeres que conocen mucha Biblia, entonces van a ser salvos. No, la salvación se alcanza cuando tú eres capaz de hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. 24 de Mateo, capítulo 14, dice, y este evangelio cuando sea predicado hasta lo último de la tierra, el mundo, luego llegará al fin. Hermano, lo más importante que tenemos tú y yo por delante no es hablar en lengua, no es ser un apóstol, no es cantar bonito, no es dar los diezmos más grandes a la iglesia. No, eso no es importante. Lo más importante es que tú prediques la palabra de Dios a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Si hoy día nosotros estamos involucrados en esta visión, la iglesia por internet, para que lo conozcan más, que sea más claro, la iglesia virtual, la iglesia por internet, si nosotros estamos involucrados en esta visión que nos ha dado Dios, es porque consideramos que la iglesia por internet, la iglesia virtual, puede llegar hasta lo último de la tierra. Aquí hay hermanos en estos momentos que nos están escuchando, que están a miles y miles de kilómetros de aquí. Pero nosotros, gracias a la iglesia virtual, estamos llegando a esos lugares. Hay niños que viven en Cuba, niños que viven en Ecuador, niños que viven en Venezuela, niños que están en la selva intrincada aquí en Perú y participan en nuestras escuelas dominicales acá. Eso es gracias ¿a qué? A que la iglesia virtual llega hasta lo más profundo del mundo. Y contentos estamos, muy contentos estamos de esta visión que nos ha dado Dios. Porque la iglesia no se ha detenido. Mientras muchas iglesias hoy día están detenidas y esperando que se acabe el coronavirus, que se acabe la cuarentena para empezar a trabajar, ni un día de estos 98, 97 días que llevamos de cuarentena, hemos dejado de llegar hasta lo último de la tierra. Hasta llegar a lo último de la tierra. Y tenemos todo el derecho para decir, Padre, todo lo que te pidamos a ti en el nombre de Jesús, tú no lo confiesas, tú no lo das perdón. Porque es palabra de Dios. Porque es palabra de Dios. De los miembros de nuestra iglesia, solamente 2 han estado contaminados. Uno porque estaba contaminada y llegó a la iglesia. Y otro es el hermano Manuel. Y están bien los 2. Todo lo que le pidamos al Padre, Él nos lo va a conceder en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Él nos dice que hagamos. Y aquí el propio Jesucristo lo resume y le dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Sabemos que todo el que le dice Señor, Señor a Jesús es porque es cristiano, es porque está en una iglesia. ¿Y quiénes entran, Señor? El que hace la voluntad de mi Padre. Bueno, ¿y cuál es la voluntad del Padre? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para reinsertar lo que el pecado me separó. A esas personas que decidieron reinsertarse de nuevo por medio de Cristo, ese es el propósito. Tienen que ir hasta lo último de la tierra. Y cuando lleguen, terminó mi obra. Terminó mi obra. Hermanos, dice el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y esto es lo que me llama la atención. Dice, profetizamos. Echamos fuera demonios. Hicimos milagros en tu nombre.
Esta gente se cree, estas personas, hermano mío, que profetizan, que dan, que esto, ¿cómo se llama? Que echan fuera demonios, estas personas que hacen milagros y prodigios, se creen seguros. ¿Por qué se creen seguros? Porque yo estoy trabajando para el Señor. Pero hermano, recuerden, lo más importante que tenemos que hacer es la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros prediquemos este evangelio hasta lo último de la tierra. Y luego llegará el fin. Pastor, ¿y qué le pasa a los que no predican el evangelio? Entonces les diré, apartaos de mí al fuego eterno que arde para siempre, hacedores de maldad. Nunca quisiera, nunca, escuchen esto, nunca quisiera que ninguno de nosotros, o ni ustedes ni yo, proclamemos o escuchemos esta declaración de parte de Dios. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que arde para siempre. Nunca quisiera escuchar, ni a mí, ni a ustedes. Porque hoy día se acabó la confusión. Dios nos ha enseñado en esta noche que lo más importante que debemos hacer nosotros es predicar la palabra. Señor, pero mira, eché fuera demonios, mira, profeticé. Eso fue lo que lo dijeron los 70, no sé si se recuerdan. Y Jesús le dice, alégrense, no se vanaglorien porque no se alegren porque hayan echado fuera demonios o profeticen. Alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Si mi nombre está escrito en el libro de la vida, yo he sido reinsertado en el plan eterno de Dios. He sido reinsertado. ¿Y cómo lo hice? Aceptando a Cristo como mi Salvador personal y haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Haciendo esa voluntad. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y aquí lo vemos. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Y les he encargado que vayan. Cristo, tienes el privilegio de que Cristo te sacó del mundo. Y ahora tienes la obligación de ir y hacer discípulos o predicar este evangelio a toda criatura. Que el Señor les bendiga. Amén.